Así, lo que caracterizamos como elemento princeps es la catalogación de un entorno materno desfavorable para el desarrollo del embarazo. Este entorno materno desfavorable se constituiría cuando hay una condición de determinantes sociales adversos, fundamentalmente vinculado con la pobreza, la vulneración de derechos, el uso de drogas, que es mucho mayor en esta población, y que lleva a una vulneración de los determinantes sociales en general de estas pacientes durante el embarazo. En conjunto con esto, estas poblaciones tienen un índice mucho más importante de estrés materno, vinculado con la ansiedad y situaciones mucho más prevalentes de violencia basada en género que generan afecciones intrínsecas en circuitos fisiopatológicos maternos vinculados con los cambios de la microbiota y vinculados con el aumento de sustancias de estrés que propician tanto la restricción de crecimiento como el parto prematuro. Además de esto, estas poblaciones donde es mayor el parto de pretérmino y la restricción de crecimiento, están mucho más expuestos a disruptores endocrinos, que son sustancias y tóxicos ambientales que se ven tanto en el medio urbano como en el medio rural y que son deleterias para el desarrollo del embarazo. A su vez, estas afecciones, los determinantes sociales, el estrés y los disruptores, generan modificaciones por un lado, por cambios en la dieta, por exceso de dieta y obesidad, pero también por desnutrición, y un elemento muy importante que es el uso indiscriminado de antibióticos que generan modificaciones en la microbiota, cosa que se ha dado a llamar disbiosis, lo cual actuaría en conjunto con lo anterior para provocar un incremento de este entorno desfavorable. Por último, situaciones y condiciones vasculares preexistentes o que se desarrollan en el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia, paradigmático elemento vinculado con la restricción de crecimiento y también el parto de pretérmino. Acá vemos en el dibujito una arteria espiralada normalmente, cómo llega a la placenta. Acá vemos cuando la invasión del trofoblasto destruye la capa íntima y de alguna manera aumenta el volumen de sangre que llega a la placenta, y acá vemos en una preeclampsia cómo esta pobre invasión trofoblástica hace que entre poca sangre y se dé la insuficiencia placentaria. Pues bien, esta condición vascular está en la base del problema de la restricción de crecimiento y es muy importante tenerlo en cuenta y se vincula con los elementos anteriores. Y por último, condiciones inflamatorias, ya sea infecciosas o no infecciosas, vinculadas con cambios a nivel intestinal, vaginal o periodontal que provocan un incremento del ambiente inflamatorio a nivel feto-placentario. Todas estas condiciones que llevan al entorno materno desfavorable, de mantenerse en el embarazo y de no modificarse, van a producir efectos como la activación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, con aumento de adrenalina y noradrenalina, aumento del cortisol y aumento de sustancias que provocan reacciones de estrés, que esas reacciones de estrés se vinculan fundamentalmente con la consecución del parto antes de tiempo y con la insuficiencia placentaria. A su vez, va a haber una disminución por muchos de estos factores de la acción de la progesterona, lo cual va a inhibir el efecto de que la progesterona tiene como relajante y acompañante de ese embarazo, y por lo tanto va a quedar expuesto el útero a las condicionantes generales de la situación de la paciente, aumentando su irritabilidad y por lo tanto la prematurez. Va a haber un incremento de la reacción inmune materna con un cambio en la activación de los linfocitos T, que va a provocar un aumento de la reacción inmune materna y por lo tanto el desencadenamiento anterior de alteraciones que hacen al nacimiento. Y hay un efecto muy importante, como ya dijimos, en las disbiosis a nivel intestinal, del tracto genital y placentario, que se vinculan con los efectos de la insuficiencia placentaria de lo que hablábamos, provocando afecciones complejas que llevan a que este efecto se potencie muchísimo entre sí. Y esto va a llevar a lo que hemos denominado un entorno de desarrollo fetal desfavorable y que puede provocar estos dos grandes síndromes austeros. Este efecto de desarrollo fetal se va a dar sobre el feto, la placenta, las membranas y el útero. A nivel del feto
se va a incrementar el riesgo del síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que es algo así como una sepsis a nivel del feto por causa infecciosa o inflamatoria y que lleva muchas veces al parto antes de tiempo porque es una infección. También a la activación, como dijimos hoy, de la fase inflamatoria de los linfocitos T y apoptosis a nivel placentario, también un incremento de la posibilidad de infección, que es la coriamnionitis como vimos, efecto a nivel de la rotura prematura de membranas, porque se debilitan las membranas por los procesos inflamatorios, y efectos a nivel uterino. Concomitantemente, de acuerdo a todos los condicionantes del entorno materno desfavorable, puede haber, y lo hay, una disminución de la glucosa, un aumento de la reacción de estrés con maduración precoz y aumento de cortisol y una hipoxia fetal, todo lo cual va a llevar a la restricción de crecimiento con un envejecimiento placentario. Cuando predominan estos eventos relacionados con la inflamación, de alguna manera, lo que va a predominar fundamentalmente es el síndrome de la prematurez, del parto pretérmino. Cuando predominan estos elementos vinculados con la falta de nutrientes y oxígeno por insuficiencia placentaria, va a predominar el síndrome de restricción de crecimiento fetal. O sea que en el cuadro actual lo que intentamos es entender agrupadamente cuáles son los elementos principales de estos síndromes. Con las condiciones maternas desfavorables que vimos, con todos los condicionantes que vimos, con todo el impacto fetal, con el predominio de afecciones que llevan al síndrome de parto pretérmino o al de restricción de crecimiento, hay una cosa que es común para todos, y es la activación epigenética del fenogenotipo ahorrador que se da en estas pacientes y que va a implicar un mecanismo actual de sobrevida, pero condicionantes futuras deleterias para la salud integral que es imprescindible conocer. O sea que el efecto epigenético viene a ser como un denominador común de los grandes síndromes perinatales. ¿Y qué es la epigenética? Bueno, la epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son heredables sin entrañar una modificación en la secuencia del ADN, pero además pueden ser reversibles. Es decir, que se heredan, pero pueden ser reversibles. Y esa es la gran ventana de epigenética. Bueno, esta activación epigenética tiene un fundamento clave, que podríamos decir es la sobrevida del feto a una condición de un entorno materno y fetal desfavorable, haciendo que se optimicen la estructura y la función de los órganos a corto plazo en un contexto de escasez de nutrientes y estrés y que pueda hacer que el feto, a pesar de esas situaciones tan graves, sobreviva, o bien naciendo antes de tiempo, como un prematuro, o bien con una restricción de crecimiento. Y ahí entra el elemento clave que es el microbioma. ¿Por qué? Porque este microbioma tiene mucha importancia en la modulación de esta activación epigenética. 3 palabras del microbioma. Nosotros como seres humanos estamos constituidos por alrededor de 23.000 millones de genes que están en nuestro genoma mamífero, digamos. Pero tenemos otro tanto de genoma vinculado con gérmenes, fundamentalmente bacterias, que están en todos los microbiomas naturales, en la piel, las mujeres en la vagina, en el intestino, una fuente muy importante de microbioma. Y eso es lo que ha definido el componente actual que se denomina el holobionte,
El holobionte significa lo que aquí dice, una entidad ecológica que surge de la asociación simbiótica de un macroorganismo, en este caso seríamos los seres humanos, con un microorganismo que es el microbioma que tenemos. Y este microbioma tiene, de acuerdo a los conocimientos actuales, un rol muy importante en el relacionamiento entre la epigenética y el microbioma. El dogma central del desarrollo del crecimiento fetal era que el genoma tenía un transcriptoma, un proteoma y un metaboloma, es decir, lo que estaba codificado genéticamente se iba a expresar por síntesis proteica en la situación del crecimiento fetal. Como ya vimos, el epigenoma de alguna manera tiene mucha relación con esto y el microbioma es el tercero en disputa en el cual genera este elemento en el cual las influencias ambientales tienen tanto que ver con el desarrollo del crecimiento fetal. Así, como dice allí, los cambios epigenéticos se relacionan con complejos mecanismos directos o indirectos de activación a punto de partida del microbioma intestinal y hay una interrelación entre la nutrición temprana, alteraciones epigenéticas en función de los factores ambientales que determinan el desarrollo de tejido, por ejemplo, adiposo y el control energético en la vida adulta. O sea que hay una estrecha relación entre esto que vamos a tratar de explicarla muy esquemáticamente. Ahí tenemos el corte de una mujer embarazada y sus microbiomas fundamentales, la cavidad oral, el intestino, también la placenta y la vagina. Cuando hay un entorno materno desfavorable, van a haber condiciones físicas como la no actividad física, la baja talla y la obesidad, dietas inadecuadas con consumo de alcohol, déficit de folatos, déficit de vitaminas, déficit de fibras, aumento de glucosa consumida, aumento de disruptores endocrinos, uso indiscriminado de antibióticos y estrés materno. Todo esto se ve intensificado en las poblaciones más vulneradas en sus derechos, como es entendible claramente, ¿verdad? Y esto va a afectar en la modificación del perfil microbiano, provocando disbiosis a nivel intestinal, con un aumento de la posibilidad de disbiosis placentarias y aumento de ácidos cortos, de grasos de cadena corta a nivel intestinal. Va a haber disbiosis placentarias, con un descenso de la acción de las protobacterias a nivel placentario, disbiosis vaginales muy importantes porque explican gran parte de las afecciones de infecciones ascendentes que pueden provocar la rotura de membranas o el parto pretérmino, y todas estas disbiosis van a provocar un aumento de los mecanismos epigenéticos de metilación del ADN, también van a aumentar la activación del sistema inmune materno, que va a tener un efecto importante en la activación de ese epigenoma, y también una activación de las histonas, de la histona desacetilasa, que es la que de alguna manera desenrosca el ADN enroscado en las histonas. Todo lo cual lleva a modificaciones epigenéticas que potencian la reprogramación del fenogenotipo ahorrador del que nos referíamos. De alguna manera, estos complejos mecanismos hay que interpretarlos en conjunto y ponerlos en juego en el abordaje clínico que hacemos de cada paciente que vemos que está en situaciones de entorno materno desfavorables para prevenir el desarrollo de ese entorno fetal y por lo tanto de los grandes síndromes perinatales. Este dibujo en lo personal me encanta porque de alguna manera simplifica todo lo que hemos visto hoy. La epigenética como una máquina perfecta, en el cual hay tres perillas regulándolo, el de la microbiota, el de la dieta y el de la actividad física, es decir, que los mecanismos epigenéticos son regulados por estas tres perillas. ¿Se acuerdan que decíamos que son heredables, pero pueden ser reversibles? Y acá están las perillas que lo revierten: mejorar la microbiota, mejorar la dieta y la actividad física. Y acá tenemos cómo hay mecanismos, por ejemplo, las histonas que se pueden poner en efecto, o la metilación, que son los dos grandes mecanismos que esta máquina de la epigenética tiene, y acá vemos la cadena del ADN entrando a esta máquina perfecta y saliendo los órganos y sistemas con mayor o menor impronta epigenética de acuerdo a toda esta situación que esta máquina va a producir. Esta es la síntesis
de esta visión fisiopatológica y etiopatogénica común de estos dos grandes síndromes perinatales que de alguna manera explica por qué se va a producir uno u otro de manera determinante en cada embarazo.